En el caserío siempre se hablaba del bosque prohibido, un lugar donde la luz del sol apenas tocaba el suelo y donde, según los más viejos, caminaba un duende maldito que se alimentaba de la desesperación. Nadie entraba después del anochecer, excepto don Anselmo, el viejo, con sombrero negro de cuero y machete siempre colgado en la mano. Había crecido oyendo esas historias. Decía que eran cuentos para asustar a los niños, nada más. Pero esa tarde, mientras buscaba leña y hongos entre los troncos húmedos, el aire comenzó a cambiar. Primero fue el silencio, un silencio tan espeso que hasta los insectos callaron. Sus botas de hule se hundían en el lodo y cada paso retumbaba como si el bosque lo estuviera escuchando. El olor a tierra mojada se mezcló de pronto con otro aroma, uno fétido, agrio, como carne podrida escondida bajo las raíces. Entonces lo escuchó, un silbido. No era el silbido alegre de un campesino, ni el canto de un ave. Era agudo, inquietante, como si viniera de una garganta demasiado pequeña y retorcida. Don Anselmo se detuvo. Su respiración se aceleró. El silbido volvió, esta vez más cerca, casi a su espalda. El viejo giró bruscamente, machete en mano, y solo encontró niebla. Nieblas densas que parecían formar figuras, sombras que se deslizaban entre los árboles. Tragó saliva, pero sus manos sudaban. «¿Quién anda ahí?», gruñó, aunque su voz sonó más frágil de lo que quería. El bosque respondió con una risa corta, seca, como de un niño burlón escondido detrás de un tronco. Algo cayó a sus pies. Una piedra lisa, fría, recién lanzada desde la oscuridad. Don Anselmo levantó la vista y allí lo vio. Entre las ramas retorcidas, dos ojos diminutos brillaban como carbones encendidos. La silueta era baja, encorvada, demasiado rápida para ser humana. Y lo peor no fue verlo, sino sentirlo. Una presión helada en el pecho, como si el aire mismo quisiera sacarle el alma. El duende lo estaba observando. Y esa noche apenas comenzaba. El bosque se cerraba más a cada paso. La niebla parecía ganar fuerza, como si se moviera sola, buscando envolverlo. Don Anselmo no dejaba de apretar el machete, y el sudor frío le corría por la frente aunque el aire estaba helado. De pronto, un sonido seco lo hizo voltear. Sus propios leños, aquellos que había juntado para llevar a casa, estaban ahora desparramados por el suelo, aunque juraría que los había dejado bien acomodados minutos atrás. El viejo tragó saliva. El duende no solo lo observaba, ahora comenzaba a jugar con él. El viento trajo un murmullo extraño, como un suspiro mezclado con risas infantiles. Don Anselmo giraba de un lado a otro, tratando de seguir el origen de las voces, pero cada vez venían de un sitio distinto. Una sombra pequeña se deslizaba detrás de los troncos, demasiado rápida para alcanzarla con la mirada. «Móstrate pues, condenado», rugió con coraje, aunque su voz tembló al final. El bosque respondió con un estruendo seco. Una rama gruesa se partió sola, cayendo a pocos pasos de donde estaba. El corazón del viejo casi se le sale del pecho. Avanzó con pasos torpes, tropezando entre raíces húmedas. La risa del duende ahora sonaba burlona, más clara, como si estuviera disfrutando del miedo que sembraba. Entonces lo vio. Una figura baja, encorvada, se paró sobre una roca cubierta de musgo. Tenía un sombrero puntiagudo, sucio y deshilachado, y unos brazos demasiado largos para su cuerpo. Su piel parecía gris, arrugada como la corteza de un árbol viejo. Los ojos brillaban con un fulgor rojo intenso, y la sonrisa torcida dejaba ver dientes afilados. La criatura levantó una mano huesuda y arrojó otra piedra, esta vez directo contra él. El proyectil rozó el sombrero de don Anselmo y se perdió en la oscuridad. El viejo se agachó instintivamente, pero al levantar la vista, el duende ya no estaba allí. Solo el eco de su risa rebotaba entre los árboles. Don Anselmo retrocedió un paso. El bosque lo estaba tragando, y algo dentro de él le decía que si seguía avanzando,
Quizás no volvería a ver la salida, pero el orgullo pudo más que el miedo. Respiró profundo, apretó el machete y siguió caminando hacia la espesura. Detrás de él, el silbido volvió a sonar, esta vez tan cercano que parecía colarse directo en su oído. Y entonces lo entendió. El juego apenas estaba comenzando. Don Anselmo avanzaba con paso firme hacia el corazón del bosque. La neblina lo envolvía, densa y fría, y cada crujido de las hojas bajo sus botas de hule resonaba como un eco extraño. De repente, entre la bruma, lo vio. Una figura pequeña, con piel pálida como madera, un sombrero demasiado grande que parecía cubrirle parte del rostro y unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. El duende lo miraba desde la distancia, quieto, observando cada movimiento de don Anselmo. El anciano apretó el machete oxidado entre sus manos. Su respiración se volvió más lenta, calculada. Cada paso que daba lo acercaba al pequeño ser, pero también aumentaba la tensión que parecía cortar el aire. El duende dio un pequeño paso hacia él, sin hacer ruido, y luego se detuvo, dejándole ver aquella mirada penetrante que parecía atravesarle el alma. Un silbido agudo rompió el silencio. Don Anselmo no retrocedió. Avanzó lentamente, machete en mano, manteniendo la mirada fija en los ojos rojos del duende. La neblina y los árboles torcidos formaban un laberinto alrededor de ellos, haciendo que cada sombra pareciera un movimiento más del misterioso ser. El aire olía a tierra mojada y azufre, y la tensión era tan palpable que don Anselmo podía sentirla sobre su piel. Sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal, pero también sabía que no podía escapar del duende maldito que ahora lo enfrentaba cara a cara. Don Anselmo avanzaba con paso firme entre la niebla espesa del bosque, sintiendo cómo el aire frío le pegaba a la piel. Frente a él, la figura pequeña del duende se mantenía quieta, con esos ojos rojos brillantes que parecían atravesar la oscuridad. El anciano levantó el machete, aunque con cautela, y habló con voz firme. «¿Qué es lo que quieres de mí?» El duende, con voz aguda y cansada, respondió. «Quiero tu alma. Estoy cansado de vivir solo, de la eternidad de mi soledad. Cambiaría cualquier cosa por compañía, y la tuya me sirve». Don Anselmo frunció el ceño, apretando su machete. «Yo no hago pactos con demonios. Prefiero la pobreza, la vida dura del campo, antes que entregar mi alma a la maldad». El duende lo miró un instante, y con un movimiento rápido y sobrenatural, le arrancó el machete de las manos a don Anselmo. El anciano dio un paso atrás, y cuando quiso reaccionar, el duende ya desaparecía entre la niebla, dejando solo un eco de risa burlona y el olor a azufre en el aire. Don Anselmo respiró hondo, se recompuso y salió del bosque, regresando con cuidado a su casita. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que algo debía hacerse antes de que la amenaza del duende volviera a acechar. Con determinación, se dirigió a la casa de una anciana sabia del pueblo. La encontró sentada junto a su fogón, rodeada de ramas secas y amuletos. Don Anselmo le explicó lo sucedido, y ella lo miró con ojos penetrantes. «Nunca dejes que un demonio te quite algo tuyo. Tienes que regresar y terminar lo que empezaste». La anciana le entregó ramas secas, diciéndole: «Esto te protege. Mientras las lleves contigo, nada podrá tocar tu alma». Don Anselmo asintió, ajustó su sombrero y con el corazón firme volvió a adentrarse en el bosque. La niebla lo envolvía otra vez, pero esta vez estaba listo. Sabía que el duende lo esperaba y que la próxima confrontación definiría el destino de ambos. El bosque guardaba un silencio inquietante, y entre las sombras torcidas, los ojos rojos del duende brillaban de nuevo, observando cada movimiento del anciano que no se detendría hasta recuperar lo que le pertenecía. La niebla del bosque se había espesado hasta volverse casi sólida.
Don Anselmo avanzaba con cautela, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda y entre las piedras cubiertas de musgo que resbalaban bajo sus pasos. El silencio era absoluto, hasta que un susurro agudo y burlón rompió la quietud. Allí, frente a él, apareció el duende, esta vez más grotesco que nunca. Su piel pálida parecía casi madera podrida. Su sombrero grande se inclinaba hacia adelante y sus ojos rojos brillaban con hambre y maldad. Una risa infantil pero escalofriante reverberó entre los árboles torcidos, llenando el aire de terror. Don Anselmo se tensó, con la respiración contenida, sintiendo el poder oscuro que emanaba de la criatura. De repente, el duende se movió con velocidad sobrenatural, desapareciendo y reapareciendo a su alrededor, burlándose de cada intento del anciano por atacarlo. La niebla se arremolinaba, cubriendo todo, y los árboles parecían cerrarse como garras sobre él. «Tu alma será mía», gritó el duende, su voz un eco que parecía salir de la tierra misma. Don Anselmo no retrocedió. Sus ojos se llenaron de determinación, recordando las ramas de ruda seca que la anciana le había dado. Con un movimiento rápido, levantó las ramas ante él y un resplandor tenue surgió de ellas, iluminando al duende con un resplandor sobrenatural que lo hizo retroceder. Pero el horror no terminó. La criatura se transformó, sus manos se alargaron en garras retorcidas, su risa se volvió un grito que parecía penetrar la mente de Don Anselmo. Cada árbol del bosque parecía moverse para atraparlo, y las piedras musgosas bajo sus pies resbalaban, como si el bosque mismo estuviera vivo y conspirando con el duende. Don Anselmo avanzó con valentía, las ramas de ruda protegiéndolo, y cada paso que daba acercaba al duende a un cercado de luz y sombra que lo obligaba a retroceder. La tensión era tal que el aire parecía cortar la piel, y la oscuridad misma susurraba promesas de muerte. Finalmente, con un grito que mezclaba furia y miedo, el duende desapareció en la niebla, dejando tras de sí un rastro de aire frío y olor a azufre. Don Anselmo respiró profundo, sus manos temblorosas aún sosteniendo las ramas protectoras, mientras la neblina lentamente se disipaba y el bosque volvía a un silencio sepulcral. El anciano sabía que no estaba completamente a salvo, pero había enfrentado la oscuridad y sobrevivido, y con cada paso de regreso hacia su casa, su mirada firme dejaba claro que la leyenda del duende maldito no había terminado, y él estaba listo para continuarla. El bosque estaba cubierto de una niebla tan espesa que parecía tragarse cada paso de Don Anselmo. El anciano avanzaba despacio, con las ramas de ruda seca en las manos. Su respiración era pesada y en su mirada había cansancio, pero también una fuerza que ni el mismo bosque podía quebrar. De pronto, un rugido profundo estremeció la tierra. La niebla se abrió como si fuera desgarrada y de ella salió el duende, pero ya no era el mismo. Esta vez era más grande, más monstruoso, más aterrador. Su piel, cuarteada, como madera podrida, dejaba escapar un hedor insoportable. Sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos. Sus garras negras rozaban el suelo y su risa, su risa sonó como 1000 niños llorando en la oscuridad. «Viejo, tu alma será mía», escupió el monstruo. Don Anselmo no retrocedió. Alzó las ramas de ruda y en voz baja, con calma, comenzó a rezar. Un resplandor brotó de las ramas, primero débil, como una luz de luciérnaga, y luego tan fuerte que iluminó el bosque entero. El duende lanzó un grito ensordecedor, se abalanzó con furia, cubriendo con su sombra gigantesca al anciano, pero don Anselmo, firme, colocó las ramas en su pecho.
Entonces, todo el bosque se estremeció. Un estallido de luz pura atravesó la niebla. El duende gritó, un grito que helaba la sangre, mientras su cuerpo se retorcía, ardiendo, hasta deshacerse en cenizas negras, arrastradas por el viento helado de la madrugada. El silencio volvió. La niebla se disipó poco a poco, y entre los árboles torcidos, don Anselmo permaneció de pie, exhausto, con el rostro cubierto de sudor, pero victorioso. Aquel amanecer, el pueblo recordaría sus palabras. Nunca dejes que un demonio quite algo tuyo. Don Anselmo lo había logrado. El duende maldito había caído, pero el bosque jamás olvidaría el horror que en él habitó. Don Anselmo pensó que todo había terminado aquella noche en el bosque. Creyó que al vencer al duende, su alma estaría libre de la oscuridad. Regresó a su casa cansado, con los brazos pesados y la mente agotada. Se sentó frente al fogón, tratando de encontrar paz en el calor de las brasas. Pero algo no estaba bien. El silencio del pueblo era demasiado profundo, demasiado extraño. Ni los grillos cantaban, ni los perros ladraban. Solo se escuchaba el eco lejano de su propia respiración. Se acostó en su petate, intentando cerrar los ojos, pero el sueño nunca llegó. Su corazón golpeaba fuerte, como si presintiera lo inevitable, y entonces lo escuchó. Primero fue un susurro débil, luego una risita aguda, burlona, como si un niño jugara en la oscuridad. Don Anselmo abrió los ojos de golpe. Un sudor frío le corría por la frente. Con la mirada temblorosa, volteó hacia la ventana, y allí estaban, dos ojos rojos, brillando en la penumbra, fijos en él, como brasas encendidas en la noche. El duende lo había seguido. Ya no estaba en el bosque. Ahora estaba en su propia casa. El anciano se levantó despacio, apretando los puños, sintiendo la impotencia de no tener su machete. Solo su fe, su valor y su espíritu podían sostenerlo. La silueta pequeña se marcaba contra la madera de la ventana, deformada por la niebla que se colaba entre las rendijas. Entonces una voz quebrada, como ramas secas partiéndose, llenó la habitación. Pensaste que me habías vencido, viejo, pero yo nunca muero. Ahora, esta es tu casa, pero también será mi morada. Don Anselmo tragó saliva, con rabia y miedo mezclados. Sabía que esa noche la lucha apenas comenzaba. El mal había regresado y ya no lo dejaría en paz. El bosque había quedado atrás, pero el mal lo había seguido hasta su hogar. Don Anselmo, sudoroso y exhausto, trataba de dormir en su petate, pero la noche se había vuelto un enemigo vivo. Entre las sombras de la habitación, los ojos rojos del duende brillaban con intensidad sobrenatural. Se movía sin hacer ruido, indisible y cercano al mismo tiempo, como si el aire mismo estuviera cargado de su presencia. Don Anselmo podía sentir el frío recorrerle la espalda, la respiración de la criatura rozándole la nuca, pero no lograba verla con claridad. El fogón apenas dejaba escapar unas brasas rojas que iluminaban débilmente el rostro sudoroso del anciano. Cada crujido de la madera era un aviso, cada sombra parecía tomar forma. El duende comenzó a susurrar su maldad, con voz hueca y quebrada. No puedes escapar, viejo. Tu espíritu me pertenece. Don Anselmo temblaba, pero no dejó de mantenerse firme. La criatura se acercaba lentamente,
sus ojos rojos penetrando en la oscuridad como agujas ardientes. Parecía que iba a tocarlo, que la noche misma cobraba vida con su malicia. El silencio se volvió opresivo, roto solo por el crujir de la madera y los susurros del duende. Don Anselmo cerró los ojos un instante y murmuró: «Si quieres mi alma, tendrás que llevártela de mi cuerpo». Entonces, en un acto desesperado, don Anselmo levantó la voz y pronunció un nombre que le quemaba en el corazón: «María, ayúdame». Un frío estremecedor recorrió la habitación. Las sombras comenzaron a moverse de forma extraña y una presencia cálida y familiar emergió de la oscuridad. Del suelo y la penumbra apareció la figura de su esposa muerta, envuelta en una luz tenue, su mirada llena de amor y fuerza. El duende retrocedió, como si la aparición de María rompiera la oscuridad que lo sostenía. Don Anselmo, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, extendió la mano hacia ella. La figura de María se acercó lentamente, y la habitación se llenó de una energía que ahuyentaba al mal. Por primera vez esa noche, el duende chilló, un sonido agudo y grotesco, y comenzó a desvanecerse entre la niebla de la habitación. Don Anselmo permaneció en su petate, sudoroso, temblando, pero con el corazón fortalecido. Sabía que la noche había sido ganada gracias a algo más grande que él: el amor y la protección de su esposa, aunque hubiera muerto hacía años. La oscuridad seguía allí, pero su presencia ya no era absoluta. Y así, en el silencio pesado de la noche, don Anselmo comprendió que incluso en el terror más profundo, había fuerza en los lazos que trascienden la vida y la muerte. El viento soplaba con un silbido extraño aquella noche, y la niebla se hacía más densa alrededor de la humilde casita de don Anselmo. Dentro, él seguía temblando, todavía con la visión de su esposa María frente a él, cuando de pronto un estruendo lo sacudió todo. El duende había regresado. Desde afuera se escuchaban sus pasos pesados, como si ya no fuera la criatura pequeña que conocía. Don Anselmo se levantó despacio, con el sudor recorriéndole la frente. De pronto, los golpes contra la puerta se hicieron más violentos, y entonces lo vio. El duende ya no era el mismo. Ante sus ojos comenzó a retorcerse en la niebla. Su cuerpo se alargaba y encogía. Su piel se desgarraba como corteza seca. En un instante se volvió un perro negro de ojos brillantes que gruñía con furia, arañando la tierra húmeda. Un parpadeo después, su forma se quebró y se transformó en un niño con sonrisa torcida y mirada vacía, caminando hacia él con pasos torpes. Don Anselmo retrocedió, con el corazón a punto de salirse del pecho. La criatura volvió a retorcerse, y esta vez se convirtió en una anciana encorvada, con el rostro cubierto de sombras, que murmuraba palabras incomprensibles, palabras que parecían venir del mismísimo infierno. El anciano campesino sintió como el aire se volvía pesado, como si cada transformación fuera un fragmento de pesadilla cobrando vida. El duende no era una simple aparición, era todas las formas del miedo, encarnadas en una sola maldición. Don Anselmo gritó: «Muéstrate como eres, maldito». Pero la criatura solo soltó una risa seca, una risa que heló la sangre en sus venas. La niebla se arremolinó, y por un instante, todas las formas, perro, niño, anciana, sombra, se fusionaron en un solo cuerpo, más grande, más oscuro y más terrible. El anciano comprendió entonces que la batalla apenas comenzaba, y que esta vez el duende estaba dispuesto a devorar no solo su alma, sino todo lo que amaba. La noche era aún más oscura que todas las anteriores.
Dentro de su casita, rodeado de sombras y la niebla que el duende había traído consigo, don Anselmo respiraba con dificultad. El cuerpo del anciano sudaba y temblaba, pero su mente se aferraba a un recuerdo antiguo, la bruja del pueblo, aquella que años atrás le había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda, solo tendría que pronunciar su nombre. El miedo se mezcló con la desesperación. El duende, ahora gigantesco y distorsionado, rugía con furia, arrastrando sus enormes brazos que parecían extenderse hasta las paredes y el techo de la casa. Don Anselmo cerró los ojos un instante, juntó todas sus fuerzas y murmuró, con voz temblorosa pero firme: «Bruja, ayúdame». Un silencio absoluto invadió la habitación. Luego, un viento gélido y sobrenatural recorrió cada rincón. De pronto, algo oscuro y poderoso entró en don Anselmo, recorriendo su cuerpo como un rayo ardiente, atravesando cada fibra de su ser. Era un poder antiguo, imparable, lleno de energía maldita y sagrada a la vez, como si el límite entre la vida y la muerte se hubiera quebrado. Los ojos del anciano brillaron con un resplandor sobrenatural, mientras una fuerza increíble surgía de su interior. La niebla del duende comenzó a retorcerse, como si sintiera miedo, y la criatura oscura chilló al notar que don Anselmo ya no era el mismo. Ahora, dentro del anciano, una energía aterradora y poderosa lo hacía invencible, dándole la fuerza para enfrentarse a cualquier mal que intentara consumirlo. La habitación entera tembló. Don Anselmo, con voz firme y profunda, sintió como el poder de la bruja se había unido a su espíritu y supo que ahora estaba listo. El duende maldito, gigante y oscuro, ya no tenía ventaja. El equilibrio había cambiado y la batalla final apenas comenzaba. El precio del poder. Don Anselmo ya no era el mismo. Su barba blanca brillaba con un tono extraño bajo la luna. Sus ojos se habían encendido como brasas rojas y de sus manos habían crecido uñas largas como garras. El campesino humilde había quedado atrás. Ahora parecía un demonio salido de las entrañas de la tierra. El duende, gigantesco y deformado, rugió con furia. Sus ojos llameaban en la oscuridad y su cuerpo retorcido se lanzó contra don Anselmo con un grito que helaba los huesos. Pero don Anselmo ya no retrocedía. Levantó sus manos y una fuerza oscura recorrió su cuerpo, estremeciendo la tierra bajo sus pies. Con un rugido, lanzó aquella energía sobrenatural hacia el duende. El monstruo chilló con un alarido desgarrador. Su carne se deformaba, sus huesos crujían y la niebla misma parecía devorarlo. Don Anselmo avanzó, implacable, sus ojos encendidos de furia, hasta que el duende fue reducido a polvo oscuro, desintegrándose en medio del bosque. El silencio volvió. Pero no era paz. Era un silencio pesado, como si el mundo mismo hubiese presenciado algo prohibido. Don Anselmo, con el pecho agitado y la piel cubierta de sudor, quedó solo entre la niebla, su silueta demoníaca temblando bajo la luz de la luna. Y entonces, una voz retumbó detrás de él. «¿Qué has hecho, Anselmo?» De entre la bruma emergió un anciano de pasos firmes y mirada cansada. Don Eusebio, un viejo amigo de la infancia. Sus ojos no mostraban miedo, sino tristeza. «Ese ya no eres tú», dijo con voz quebrada. Don Anselmo lo miró. Sus ojos rojos brillaron más fuerte y su silueta comenzó a desvanecerse entre la niebla, dejando solo un susurro profundo. «Ya nada puede detenerme». La bruma lo envolvió hasta hacerlo desaparecer, mientras don Eusebio permanecía inmóvil, sabiendo que lo que alguna vez fue su amigo, ahora caminaba entre hombres y demonios.
La niebla del bosque se había asentado como un manto helado, y el silencio era profundo, demasiado profundo. Don Eusebio avanzaba con pasos cautelosos. Sus botas de hule apenas crujían sobre las piedras cubiertas de musgo. El aire olía a tierra húmeda y a ceniza, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El anciano recordaba la silueta de don Anselmo, aquella figura demoníaca que había desaparecido entre la bruma, y sentía un frío en el pecho que no había conocido jamás. «No puedo dejar que esto continúe», susurró Eusebio con voz temblorosa, pero decidida. De repente, entre la niebla, surgieron susurros múltiples, como si 1000 voces de ultratumba rodearan a Eusebio. Se movían entre los árboles, susurrando su nombre, mezclando risas, llantos y gritos que hacían que el aire se enredara en su garganta. Un movimiento extraño llamó su atención. La sombra de don Anselmo apareció a lo lejos, pero ya no era humano. Su cuerpo parecía una mezcla de humo negro y fuego rojo. Sus ojos brillaban como brasas y su voz era un eco deformado, mitad de él, mitad de la bruja que habitaba su interior. «Eusebio», susurró la voz de Anselmo, arrastrada y gélida. «No me detendrás». El suelo tembló. Las ramas se retorcieron y la niebla empezó a formar figuras humanas distorsionadas, como si el bosque mismo obedeciera al poder que ahora corría por el cuerpo de don Anselmo. Cada paso de Eusebio era acompañado por gritos fantasmales y una sensación de desesperanza lo envolvía. Pero aún así, avanzó, sosteniendo un palito de madera que llevaba consigo, su única arma, mientras las sombras se cerraban alrededor. Al llegar a un claro, don Anselmo se materializó por completo frente a él, gigante, deformado, con garras enormes y una sonrisa macabra. La niebla se movía a su alrededor como tentáculos vivos, y la luz de la luna apenas lograba atravesar la oscuridad que emanaba del demonio. Eusebio tragó saliva, con el corazón latiéndole desbocado, y vio que el bosque entero parecía inclinarse hacia Anselmo, como si la misma tierra se hubiera convertido en su aliada. «Debo salvarlo», dijo con voz temblorosa, «o al menos detenerlo». El aire se volvió más pesado, y un grito escalofriante de Anselmo rompió el silencio, haciendo que todas las ramas crujieran y la niebla se arremolinara con fuerza sobrenatural. Eusebio sostuvo su palito, dando un paso al frente, mientras las sombras comenzaron a tomar formas horribles, de animales y personas deformadas, como si la noche misma se hubiera convertido en un monstruo que protegía al demonio que había sido su amigo. Alianza contra el mal. La niebla del bosque era densa, oscura y envolvente. Don Eusebio, con respiración entrecortada, avanzaba con su palo de madera firme, guiando al demonio don Anselmo hacia un círculo de sal antiguo, marcado con símbolos de protección que la bruja le había enseñado. «Dentro del círculo, Anselmo», gritó Eusebio con voz temblorosa pero firme. Don Anselmo rugió. Sus garras rasgaban el aire mientras intentaba escapar, pero al pisar el círculo, su cuerpo comenzó a temblar y oscilar. De su interior surgió un grito desgarrador, y de su forma demoníaca emergió finalmente un ser oscuro y aterrador, la bruja, que había estado manipulando la oscuridad que dominaba a Anselmo. Sin embargo, esta vez no había miedo. Eusebio y la bruja, unidos, comenzaron a recitar palabras antiguas de protección y poder, formando un vínculo que contenía la fuerza oscura. Don Anselmo, recuperando lentamente su humanidad, se unió a ellos, y juntos comenzaron a luchar contra el mal que los había perseguido durante tanto tiempo. Sombras deformes, humo negro y garras malignas fueron arrastradas y contenidas dentro del círculo. La combinación de estrategia humana, magia ancestral de la bruja y la fuerza demoníaca controlada de Anselmo permitió que la oscuridad perdiera poder. El círculo de sal brilló tenuemente, mientras los últimos vestigios del terror se disipaban en la niebla. La bruja retrocedió,
mostrando respeto y gratitud hacia Eusebio y Anselmo. Los árboles dejaron de crujir violentamente y el bosque pareció suspirar, liberado de la opresión. Don Anselmo, aún sudoroso y débil, miró a Eusebio. «Amigo, gracias. Ahora, juntos podremos proteger este bosque y luchar contra cualquier mal que vuelva». Eusebio asintió, sosteniendo firme su palo de madera. La bruja apareció a su lado, lista para combatir el mal que aún pudiera surgir. Por primera vez en muchas noches, aunque el aire estaba cargado de humedad y misterio, había esperanza. Una alianza entre hombre, bruja y espíritu demoníaco controlado, decididos a luchar contra cualquier horror que amenazara el mundo. Don Anselmo y la noche sin luna, en un pequeño rancho apartado, rodeado de matorrales y caminos polvorientos. Don Anselmo cuidaba de su rebaño de cabras con la experiencia que le daban los años. Aquella noche, el cielo estaba cubierto por nubes densas y la luna no asomaba ni un instante. Un silencio extraño envolvía todo, como si la misma tierra contuviera la respiración. Mientras revisaba el corral, don Anselmo notó algo que lo hizo detenerse. Varias cabras yacían muertas, con pequeñas marcas redondas en el pecho. No había sangre por fuera, pero un frío extraño recorría su espalda. Se agachó para observar mejor, y entonces escuchó un ruido agudo, como un chillido metálico, que venía del bosque cercano. Sin poder contener la curiosidad ni el miedo, don Anselmo se acercó sigilosamente. Entre los matorrales apareció una criatura encorvada, de ojos rojos brillantes que parecían absorber la poca luz de la noche. Su piel era gris verdosa y estaba cubierta de espinas, y se movía sobre dos patas con una velocidad aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció entre la oscuridad del bosque, dejando solo un aire helado y el silencio absoluto. Don Anselmo regresó al corral, temblando, convencido de que algo sobrenatural había tocado su rancho. Esa misma noche, otras cabras y animales de la zona desaparecieron. Y desde ese momento, los vecinos empezaron a hablar de una criatura que bebía la sangre de los animales, el chupacabras. La decisión de don Anselmo. La noche seguía cubierta por la niebla, y un aire helado recorría el rancho como un recordatorio silencioso de la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Don Anselmo permaneció junto a sus cabras, temblando, mientras su mirada se perdía en el bosque oscuro que parecía respirar. Cada sombra, cada susurro del viento entre los árboles, hacía que su corazón latiera con fuerza. Sabía que no podía esperar a que la criatura volviera a atacar. Los animales de los vecinos también habían desaparecido, y el miedo comenzaba a transformarse en responsabilidad. Don Anselmo tomó un viejo farol y un palo de madera fuerte, con la certeza de que debía adentrarse en la niebla para descubrir lo que acechaba su rancho y los alrededores. Caminó con cuidado entre los matorrales, avanzando despacio, escuchando cada crujido de ramas y cada murmullo del bosque. La niebla era cada vez más densa y húmeda, pegándose a su ropa y cubriendo el suelo de un gris fantasmal. Entonces, entre los árboles, un par de ojos rojos brillaron por un instante. Don Anselmo se agachó, respirando con cautela, sosteniendo el farol frente a él. El chupacabras estaba allí, mirándolo, acechante y silencioso. Sus espinas se erizaban con cada movimiento, y la criatura parecía medirlo, como si estuviera tanteando la determinación del anciano. Un escalofrío recorrió su espalda, pero don Anselmo no retrocedió. La decisión estaba tomada. Debía enfrentar aquello, proteger a sus animales, y si era posible, descubrir cómo detenerlo. La criatura retrocedió unos pasos, desapareciendo entre los matorrales, dejando de nuevo un aire helado y un silencio pesado. Pero don Anselmo podía sentir que no había terminado. La noche apenas comenzaba,
y el bosque guardaba secretos que todavía no se atrevían a revelarse por completo. Con el corazón acelerado, el viejo campesino decidió seguir adelante. Cada paso lo llevaba más profundo entre la niebla, con la sensación de que algo, más allá de la vista, lo observaba y estudiaba sus movimientos. Sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre, y que el enfrentamiento con lo desconocido era inevitable. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo un frío que calaba hasta los huesos. Y don Anselmo continuó avanzando, decidido, con la firme convicción de que proteger su rancho y su rebaño sería más fuerte que cualquier miedo. La noche que no terminó. Don Anselmo avanzaba con paso cansado entre los matorrales, la linterna de gas iluminando apenas unos metros delante de él, y el palo de madera firme en su mano. La niebla era tan densa que parecía absorber los sonidos, y cada sombra se transformaba en un enemigo potencial. Las cabras lo seguían de cerca, algunas temblando, otras balando con miedo. De repente, un crujido seco entre la maleza hizo que sus sentidos se agudizaran. Entre la niebla, un par de ojos rojos brillantes lo observaban. El chupacabras estaba allí, acechante y silencioso, sus espinas erizándose con cada movimiento. El aire se volvió helado, casi tangible, y el anciano sintió como el miedo lo atravesaba, con paciencia y determinación. Don Anselmo logró guiar a sus cabras hasta un claro más seguro, donde podrían resguardarse y descansar. Respiró hondo, limpiándose el sudor frío de la frente. Por un instante, pensó que la pesadilla había terminado, pero la criatura permanecía al borde de la niebla, sus ojos rojos fijos en él, esperando, observando, calculando. La noche estaba lejos de terminar. Don Anselmo sabía que no podía bajar la guardia. Sus manos temblaban, pero levantó la linterna y sostuvo el palo con firmeza. Si no logro derrotarlo esta noche, murmuró para sí mismo con voz grave, al menos tal vez pueda alejar esta maldición que ha caído sobre nosotros. El viento soplaba entre los matorrales, llevando consigo un aire helado y húmedo, recordándole que la criatura regresaría. La oscuridad del bosque parecía aún más profunda, más densa, y los balidos de las cabras resonaban como un eco en la noche silenciosa. Don Anselmo observó el bosque, consciente de que la leyenda del chupacabras no había terminado, y que la próxima noche sería decisiva. Con el corazón acelerado, respiró hondo y se preparó, sabiendo que el peligro seguía al acecho, y que la batalla contra lo desconocido apenas comenzaba. Preparativos para la noche. El amanecer llegó lentamente, como si la luz del sol dudara en atravesar la niebla que aún cubría el campo. Don Anselmo, exhausto y con las manos temblorosas, logró ver a sus cabras aún reunidas en el claro. Algunas balaban débilmente, otras parecían demasiado asustadas para moverse. El anciano respiró hondo. Había sobrevivido a la noche, pero sabía que aquello no había terminado. Con los primeros rayos de sol, el pueblo despertó con murmullos de miedo. Otros vecinos también habían perdido animales. La noticia del chupacabras se extendía como un rumor que helaba la sangre. Don Anselmo, sin embargo, no pensaba rendirse. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba los techos de lámina y los senderos húmedos, se sentó frente a su casa, con las botas de hule cubiertas de lodo y el rostro marcado por la fatiga, pero con la mirada firme. En silencio, talló símbolos extraños en un pedazo de madera y preparó una cruz improvisada con ramas secas. Colocó sal en una bolsa de tela y amarró un rosario viejo a su linterna de gas. Cada gesto era un ritual de preparación y protección. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, don Anselmo se levantó con decisión. Sujetó su palo de madera, la linterna y un machete que colgó de su cinturón. La niebla empezaba a levantarse otra vez, espesa y pesada, como si anunciara el regreso del monstruo. Si no puedo derrotarlo,
Tal vez pueda alejar esta maldición de mi tierra, murmuró con voz ronca, mientras observaba el horizonte. La noche siguiente lo esperaba, y con ella, los ojos rojos que no habían dejado de acecharlo. Don Anselmo estaba listo, consciente de que cada segundo sería una prueba de valor, ingenio y resistencia. El terror aún no había terminado, apenas comenzaba un nuevo capítulo de la leyenda. La noche del acecho y la masacre. La oscuridad había caído por completo y la niebla lo envolvía todo, haciendo que los contornos del claro parecieran moverse como si tuvieran vida propia. Don Anselmo, con el machete en el cincho y la linterna de gas encendida en la mano, avanzaba con cautela entre sus cabras temblorosas. Cada crujido de la hojarasca lo hacía sobresaltar. Cada sombra parecía esconder ojos que lo seguían. De pronto, unos brillos rojos emergieron entre los árboles, tan intensos que iluminaban parcialmente la niebla. Don Anselmo detuvo su paso. Los ojos no parpadeaban. Lo observaban con una paciencia aterradora. La criatura avanzaba lentamente, su figura apenas visible entre la bruma, pero su presencia hacía que el aire se volviera helado y pesado. En un instante que pareció eterno, el chupacabras se abalanzó sobre las cabras. 10 de ellas fueron atacadas y matadas en segundos, con manchas de sangre que salpicaban la tierra húmeda, mientras las otras se dispersaban y balaban aterradas. Don Anselmo retrocedió, horrorizado, pero mantuvo firme el machete y comenzó a esparcir sal alrededor de él y de las cabras restantes. La criatura lanzó un gruñido gutural y en un abrir y cerrar de ojos desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un aire gélido y un silencio mortal. Don Anselmo, jadeando y temblando, miró a su alrededor. La devastación era clara y la amenaza permanecía latente, aguardando la próxima oportunidad de atacar. La noche había sido mortal, pero la leyenda del chupacabras continuaba viva y más aterradora que nunca. La verdad revelada. La noche aún no se había ido del todo, pero don Anselmo permanecía en el claro, junto a sus cabras sobrevivientes, con el corazón aún golpeando con fuerza. La niebla matutina cubría todo el terreno, y el silencio era tan pesado que parecía absorber hasta su respiración. Mientras revisaba a sus animales, un pensamiento aterrador se asentó en su mente. Esto no era una criatura común, ni siquiera un simple depredador nocturno. La manera en que atacaba, su inteligencia, su velocidad y la malicia en esos ojos rojos lo convencieron de algo que le heló la sangre. Esta criatura era el mismo diablo, encarnado en forma de chupacabras. El amanecer apenas iluminaba el cielo cuando apareció una anciana curandera del pueblo. Su caminar era lento pero seguro, y su mirada transmitía un conocimiento antiguo que don Anselmo no había visto en nadie. Sin rodeos, la mujer se acercó al anciano y le habló con voz firme y grave. Hace muchos años, esta criatura hizo lo mismo que estás viendo ahora, dijo, señalando los cuerpos de las cabras. Ningún ser humano ha sido capaz de vencerla. Nadie. Su maldición es demasiado poderosa. Don Anselmo escuchaba con el machete aún en el cincho y la linterna apagada, sintiendo el peso de cada palabra. Su corazón se encogía al pensar en todo lo que había perdido, y la mirada de la curandera parecía leerle hasta el alma. Pero, continuó la anciana, hay una forma de detener la maldición. No se trata de fuerza ni de enfrentarlo directamente, sino de preparar un ritual que combine coraje, protección y antiguos símbolos de los antiguos guardianes. Si logras completarlo, podrás alejar a la criatura y salvar a tus animales y al pueblo, aunque no la vencerás del todo. Don Anselmo respiró hondo, mirando alrededor. Sus cabras sobrevivientes lo observaban con ojos asustados, y la niebla que se retiraba lentamente parecía darle un respiro. Sabía que enfrentarse al diablo no sería fácil, pero por primera vez sintió que había una esperanza para detener la maldición que acechaba sobre su vida y la del pueblo. Mientras el sol se elevaba, iluminando los cerros y la vegetación húmeda,
Don Anselmo decidió que esa noche volvería a prepararse. Esta vez, no solo sería un hombre armado con machete y coraje, sería un guardián de un antiguo conocimiento, guiado por la anciana curandera, listo para enfrentar la maldición del chupacabras, el diablo encarnado. El aire aún estaba cargado de misterio y amenaza. La criatura seguía oculta en la niebla de los bosques cercanos, observando, esperando. Don Anselmo sabía que la siguiente noche sería decisiva y que la historia que comenzaba aquella madrugada podría convertirse en una leyenda eterna de terror. La noche más oscura había caído sobre el claro y los bosques del pueblo. Don Anselmo estaba firme, con su machete en la mano, mientras la niebla espesa envolvía todo y los árboles parecían moverse con vida propia. Sus cabras sobrevivientes se acurrucaban dentro del círculo de protección, hecho con sal y piedras, temblando pero a salvo. Un gruñido profundo y aterrador rompió el silencio, seguido de un aullido que helaba la sangre. Entre la niebla, los ojos rojos del chupacabras brillaron intensamente, acechándolo desde la distancia. La criatura se movía con agilidad sobrenatural, calculando cada movimiento de don Anselmo, mientras la tensión aumentaba con cada instante. El anciano sabía que no podía vencerlo con fuerza bruta, pero su conocimiento ancestral y la protección del círculo eran su única defensa. Con respiración contenida, comenzó a recitar las palabras antiguas y a caminar lentamente alrededor del círculo, asegurándose de que cada símbolo permaneciera intacto. Cada gesto debilitaba la maldad de la criatura, y la niebla parecía oscurecer aún más la forma de la bestia, como si la misma noche se pusiera de su lado. El chupacabras se abalanzó hacia el círculo protector con un grito bestial, pero al tocar los límites del círculo, una barrera invisible lo detuvo. Rugió y se retorció, intentando romper el hechizo, pero fue en vano. Don Anselmo continuó recitando con fuerza, y los ojos rojos de la criatura empezaron a apagarse lentamente. Finalmente, con un último aullido desgarrador, el chupacabras desapareció entre la niebla, dejando un silencio absoluto y un aire helado que recordaba el terror reciente. Don Anselmo cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. La maldición había sido contenida. Sus cabras estaban a salvo, y el pueblo permanecería protegido mientras los símbolos se mantuvieran intactos. La anciana curandera apareció al amanecer, sonriendo con orgullo. «Has hecho lo que ningún hombre había logrado», dijo suavemente. «La criatura seguirá existiendo, pero mientras estos símbolos permanezcan, ni tú ni el pueblo volverán a ser víctimas». Don Anselmo observó el bosque una última vez, la niebla disipándose lentamente, y comprendió que el diablo en forma de chupacabras seguiría acechando, pero que gracias a su coraje y la sabiduría ancestral, había logrado salvar lo que más amaba. La leyenda del chupacabras quedó grabada para siempre en aquel pequeño pueblo, y don Anselmo se convirtió en el guardián que mantenía a raya la oscuridad, recordando que el terror y el coraje podían coexistir y que la sabiduría ancestral podía contener incluso al diablo encarnado. Dinos cuál sería la próxima leyenda que te gustaría ver. Déjanos un comentario. El sol apenas se levantaba detrás de la montaña. El aire estaba frío y una neblina densa cubría el bosque como si alguien hubiera extendido un sudario sobre la tierra. Don Anselmo, machete en mano, caminaba despacio entre los senderos. Llevaba un saco de ixtle colgado al hombro. Esa mañana había salido con la intención de buscar un poco de leña seca para el fogón, o quizá encontrar hongos frescos que crecían al pie de los árboles húmedos. Era una rutina de años, algo que hacía sin miedo, sin prisa. Pero ese día, todo parecía distinto. El bosque estaba demasiado callado. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni siquiera el lejano correr del río que siempre acompañaba sus caminatas. Solo el sonido de sus botas aplastando las hojas secas. Don Anselmo se detuvo,
Le pareció que lo estaban observando. Miró hacia los costados, pero no vio nada. Aún así, el silencio era tan pesado que hasta el más mínimo crujido parecía un trueno. «Bah, son mis años. Ya me anda jugando la cabeza», murmuró. Siguió caminando. El machete lo usaba no solo para cortar ramas, sino también para hacerse espacio entre la maleza. Cada golpe levantaba un olor a tierra mojada. Pero pronto, otro aroma extraño comenzó a mezclarse. Un hedor áspero como azufre quemado. Frunció el ceño. Nunca había olido algo así en esa montaña. Con pasos lentos, fue siguiendo ese olor. Se abrió camino entre zarzas y raíces retorcidas, hasta que los árboles se apartaron de golpe. Y entonces lo vio. Frente a él se levantaba una grieta inmensa en la roca. No era una cueva común. La abertura parecía una boca gigantesca, con colmillos de piedra afilados que brillaban con la humedad. De su interior salía un vapor caliente que empañó sus ojos y le secó la garganta. Don Anselmo se quedó quieto. La sensación era clara. Aquella cueva estaba viva. Un rugido sordo emergió desde lo más profundo, vibrando en el suelo bajo sus pies, haciéndole temblar las piernas. El viejo quiso dar un paso atrás, pero no pudo. Era como si la montaña lo hubiera atrapado, como si la misma boca se preparara para devorarlo. El machete sudaba en su mano. La respiración se le aceleró. Un nuevo rugido retumbó, más fuerte, más profundo, como el eco de un monstruo que llevaba siglos atrapado allí. La grieta se estremeció y de su interior brotó un aire helado que apagó la neblina, dejando ver paredes húmedas cubiertas de musgo y formas extrañas, formas que parecían garras y rostros petrificados. Don Anselmo tragó saliva y entonces lo comprendió. Aquello no era solo una cueva, era la boca del diablo. Don Anselmo regresó a su casa esa tarde con el alma intranquila. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella roca enorme con la abertura oscura en medio del bosque. La leña que había recogido quedó olvidada en un rincón, como si ya no tuviera importancia. Esa noche, el viejo trató de dormir, pero el sueño lo traicionó. En la pesadilla, volvió a estar frente a la cueva. El aire era más pesado, la niebla más densa. Desde dentro salían voces, susurros que parecían pronunciar su nombre, Anselmo. De pronto la cueva respiró y una sombra gigantesca salió de su interior, extendiendo alas negras que lo cubrieron todo. El viejo intentó correr, pero sus pies no respondían, y lo último que vio fueron dos ojos rojos ardiendo en la oscuridad. Despertó sudando, con el corazón golpeándole el pecho. El gallo apenas había cantado, y aunque se juró a sí mismo que no volvería, algo en su interior lo empujaba otra vez al monte. Era como si la montaña lo llamara, con machete en mano y el rosario de su difunta esposa colgado al cuello. Salió al amanecer. El sendero estaba igual que siempre, los mismos árboles, las mismas piedras, pero cuando llegó al barranco, el viejo se detuvo. La cueva había desaparecido. Frente a él solo estaba la roca inmensa, lisa, sin ninguna abertura. El silencio era aún más profundo que el día anterior. El bosque entero parecía contener la respiración. Don Anselmo retrocedió un paso, confundido, pero entonces lo escuchó. Un crujido, como huesos rompiéndose, que venía detrás de la roca. La neblina comenzó a moverse, girando como si algo se abriera paso desde dentro. Y ahí lo vio. No era la cueva, era una criatura infernal que emergía de entre los árboles, alta, cubierta con un gabán negro desgarrado, un sombrero ancho ocultando parte de su rostro, pero brillando en la penumbra, dos ojos rojos que lo atravesaron como cuchillas. El aire se volvió pesado, el olor a azufre regresó, más fuerte que nunca. Don Anselmo apretó el machete con las dos manos. La criatura se inclinó hacia él, como un depredador oliendo a su presa, y en un susurro gutural, imposible de olvidar, pronunció su nombre, Anselmo. El viejo sintió como la sangre se le helaba en las venas. El corazón de don Anselmo latía como un tambor viejo, golpeando contra su pecho. La niebla lo envolvía todo, pero frente a él la criatura infernal se erguía como una sombra viva. De pronto,
Con un rugido que desgarró la madrugada, el monstruo lanzó un zarpazo directo hacia su cuello. Don Anselmo, en un movimiento que ni él mismo creyó posible, rodó hacia un lado. Las garras atravesaron el aire, cortando ramas y levantando hojas muertas. El viejo se incorporó tambaleante, con el machete apretado en sus manos sudorosas. «No me vas a llevar, condenado», gritó con una voz quebrada, más de rabia que de valor. El monstruo giró su cabeza, los ojos rojos ardiendo como brasas. Un segundo ataque vino, pero don Anselmo levantó el machete y lo blandió con todas sus fuerzas. El acero silbó en el aire y alcanzó a rozar el brazo de la bestia. Un chillido gutural estremeció el bosque entero. La niebla pareció temblar, y los árboles se doblaron como si una fuerza invisible los presionara. El olor a azufre y podredumbre se volvió insoportable. El viejo retrocedió unos pasos, jadeando, pero no soltó el machete. Sabía que cada segundo frente a esa criatura podía ser el último. Sin embargo, en el fondo de su alma, algo le decía que aquella pelea no era solo por él, sino por todos los que alguna vez habían caído en las fauces de la boca del diablo. La criatura abrió sus alas negras y rasposas, como las de un murciélago gigantesco, ocultando la poca luz que se filtraba del amanecer. Y ahí, en medio de la oscuridad, don Anselmo entendió que apenas había probado el primer golpe de un infierno desatado. Don Anselmo retrocedía con el machete temblando en su mano, los ojos fijos en aquella figura oscura que lo acechaba en silencio. El aire estaba pesado, cargado de humedad y niebla, y cada crujido de ramas bajo sus botas lo acercaba más al borde de un barranco que no había visto. De pronto el monstruo dio un paso firme y lo empujó con un zarpazo brutal al pecho. El viejo trastabilló y casi se precipitó al vacío. Solo logró salvarse porque clavó el machete en la tierra, aferrándose con todas sus fuerzas. Abajo no había más que oscuridad, un abismo que parecía devorar la luz. La criatura permanecía quieta, observándolo con aquellos ojos rojos que ardían en la niebla. Su sombrero negro y el abrigo largo lo hacían parecer aún más grande, más inhumano. Entonces ocurrió algo inesperado. Entre el silbido del viento y el latido ensordecedor de su corazón, don Anselmo escuchó un susurro. «Anselmo, vuelve». Era una voz suave, quebrada, como la de una mujer que llamara desde lejos. El viejo miró hacia todos lados, sudando frío. El susurro no venía de la bestia, venía de la roca misma, de la montaña, como si aquella piedra enorme estuviera respirando. La criatura ladeó la cabeza, como si también hubiera escuchado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el bosque entero contuviera la respiración. Don Anselmo, todavía colgando del borde, entendió que aquel llamado no era para salvarlo, sino para atraerlo. El barranco no era solo un accidente del terreno, era la entrada a algo más oscuro. Cuando la roca te susurra por tu nombre, no es para guiarte a casa, es porque ya formas parte del infierno. Don Anselmo logró apartarse del filo del barranco, jadeando como si los pulmones se le fueran a salir del pecho. La criatura seguía inmóvil, observándolo desde la niebla, como si supiera que el verdadero peligro no estaba en sus garras, sino en lo que dormía dentro de aquella montaña. El susurro volvió, más claro, más insistente. «Anselmo, ven conmigo». El viejo apretó el machete contra su pecho. La voz se le metía en los huesos como un eco imposible de ignorar. Era la misma voz de su esposa, fallecida hacía años. La sangre se le heló. La criatura inclinó la cabeza, sus ojos rojos brillando con malicia, como si disfrutara ver al hombre desgarrado entre el miedo y la esperanza. De pronto la roca tembló, un crujido profundo se extendió bajo la tierra, y las raíces de los árboles cercanos se estremecieron como serpientes. Una abertura comenzó a marcarse en la piedra, lenta, con un sonido semejante a huesos quebrándose. El susurro se transformó en un lamento.
Luego, en un grito que parecía provenir de miles de voces atrapadas, don Anselmo retrocedió, con las piernas débiles, mientras la cueva que antes había desaparecido comenzaba a abrirse nuevamente frente a sus ojos. El hedor que salió de su interior no era humano, era la podredumbre de siglos, el aliento de algo enterrado y prohibido. La criatura dio un paso hacia atrás, como si incluso para ella aquello fuera demasiado, y en ese instante, don Anselmo comprendió algo aterrador. Lo que lo llamaba no era un espíritu, ni un recuerdo, era la misma boca del diablo, despertando. Cuando la montaña abre sus fauces, no hay escapatoria. Lo que entra jamás vuelve a salir. El viento se detuvo de golpe. Ni un grillo, ni un búho, ni el crujido de las ramas. Solo un silencio pesado que parecía tragarse el bosque entero. Don Anselmo, con el machete en la mano, sintió como el aire se volvía espeso, como si respirara humo invisible. Un escalofrío recorrió su espalda cuando desde el fondo de la cueva algo comenzó a arrastrarse. Primero fue un sonido de garras raspando contra la piedra, seco, lento. Después, un par de ojos rojos se encendieron como brasas en la oscuridad. Eran distintos al monstruo que había visto antes. Estos no tenían miedo. Estos lo estaban esperando. Del abismo emergió una figura altísima, huesuda, cubierta con una túnica raída que se pegaba a su piel, como si estuviera hecha de sombras. Su rostro era una mezcla imposible entre calavera y carne reseca, con dientes largos que parecían cuchillas. El ser abrió la boca y un murmullo gutural inundó el bosque. No era un rugido ni un grito. Eran cientos de voces hablando al mismo tiempo. Voces de niños, de ancianos, de mujeres, todas pidiendo auxilio desde adentro de aquel cuerpo infernal. Don Anselmo dio un paso atrás. No era solo una criatura, era el guardián de la cueva, el que custodiaba la entrada a lo que los ancestros llamaban la boca del diablo. El suelo tembló y las raíces de los árboles se levantaron como serpientes, rodeándolo, bloqueándole la salida. El aire olía a azufre y carne podrida. El viejo apretó el rosario que colgaba de su cuello. Cerró los ojos un instante y murmuró una oración entre dientes. Luego levantó el machete. Frente a él, el guardián avanzó, extendiendo una mano huesuda con uñas como lanzas, señalándolo, como si ya estuviera condenado. El infierno había abierto sus puertas, y don Anselmo estaba parado justo en el umbral. La huida del loco. Don Anselmo no lo pensó dos veces. Su instinto fue más fuerte que el valor. Con un grito ahogado, retrocedió tambaleando, sintiendo como las raíces del suelo intentaban cerrarle el paso, pero con un golpe desesperado de su machete las cortó y salió corriendo cuesta arriba, tropezando entre la maleza y la niebla. Su respiración era un jadeo seco, cada inhalación quemaba como si tragara humo. Los ojos se le llenaban de lágrimas, no solo por el cansancio, sino por el terror indescriptible que había presenciado. Nunca he visto algo tan espantoso en toda mi vida, balbuceó entre dientes, como un loco hablando solo mientras corría. El bosque ya no era el mismo. Los árboles parecían moverse, cerrando los senderos detrás de él. Las sombras se estiraban, largas, como manos intentando sujetarlo. Y en medio de esa carrera frenética, juraba escuchar, mezclado con el viento, el murmullo de cientos de voces que lo seguían, como si el guardián lo hubiera marcado. Tropezó con una raíz y cayó de rodillas, clavando el machete en la tierra para levantarse. La sangre le corría por los brazos y la camisa estaba hecha jirones. El rosario en su cuello brillaba débilmente bajo la luna, como si resistiera a las fuerzas oscuras que lo perseguían. Siguió corriendo, con el pecho a punto de reventar, hasta que la ladera del cerro se abrió ante él y logró ver a lo lejos la silueta de su casa. Una chispa de esperanza lo hizo avanzar más rápido, aunque sus piernas ya no daban más. La niebla lo envolvía todo, pero su voz temblorosa la atravesó. «Dios mío, no permitas que esa cosa me siga». Detrás de él, el bosque volvió a quedar en silencio. Ni un susurro, ni un crujido. Pero don Anselmo sabía que eso no significaba que estaba a salvo.
solo que el infierno había decidido darle tiempo. Tiempo para correr, tiempo para temer, tiempo para recordar que la boca del diablo jamás se abre en vano. Y entonces, algo cambió en su mirada. Don Anselmo salió corriendo, pero no con miedo. Sabía que regresaría preparado para terminar con esa maldición. Aunque no pudiera derrotar a la criatura, al menos podría alejarla de ese bosque y de la gente inocente que vivía cerca. Si te está gustando nuestra leyenda, no olvides compartir este video y dejar tu corazón. Don Anselmo te lo agradecerá muchísimo. Regreso de Don Anselmo. Don Anselmo llegó jadeando a su casa, con el cuerpo empapado en sudor y la respiración quebrada. El machete colgaba flojo en su mano y sus pasos resonaban pesados contra el piso de adobe. Entró tambaleándose, se dejó caer sobre la silla de madera y apoyó el rostro en sus manos. Nunca había visto algo tan espantoso. Susurró con la voz rota. Por unos segundos, el miedo parecía que lo estaba venciendo. Pero cuando levantó la mirada, en sus ojos brillaba algo distinto. Determinación. Se incorporó con esfuerzo, abrió un viejo baúl en el rincón y sacó un rosario que había pertenecido a su difunta esposa. Lo besó y lo colgó en su cuello con firmeza. Luego apretó el machete entre sus dedos y murmuró: «Puede que no logre vencerlo, pero lo sacaré de este bosque, aunque sea con mi propia vida». Salió de la casa. La niebla lo envolvía todo, espesa como un muro, y entre los árboles retumbaba un gruñido profundo. La criatura lo estaba esperando. El monstruo apareció entre las sombras, con los ojos rojos como brasas encendidas. Avanzó hacia él, con pasos que hacían crujir la tierra húmeda bajo sus garras. Don Anselmo no retrocedió. Levantó el rosario, lo sostuvo en alto y gritó con todas sus fuerzas una oración quebrada. La criatura rugió furiosa, intentando abalanzarse, pero en ese instante un viento helado recorrió el bosque. Los árboles se estremecieron, la tierra vibró y la bestia retrocedió, gruñendo con rabia, como si una fuerza invisible lo empujara lejos de allí. Don Anselmo dio un paso más al frente, clavando la mirada en el monstruo, y gritó: «Este bosque no es tuyo, aquí no volverás a reinar». La criatura lanzó un alarido espantoso, que se perdió en la noche, y se fue desvaneciendo poco a poco entre la niebla, como si la misma oscuridad lo hubiera tragado. El silencio volvió, pesado pero tranquilo. El viejo cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras el rosario brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Había logrado lo imposible, alejar la maldición del bosque. Con el cuerpo cansado y los ojos húmedos, se levantó despacio. Miró hacia el sendero oscuro y dijo en voz baja: «Puede que regrese, pero si lo hace, yo también estaré aquí para detenerlo». Y con paso lento, pero firme, Don Anselmo caminó de regreso a su casa, mientras la niebla comenzaba a disiparse entre los árboles.